Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad a nuestro tercer curso de urgencias y emergencias pediátricas, hoy con el tema que corresponde, que es traumatismo torácico. Vamos a iniciar, como la mayoría de las veces, con un caso clínico. Esta es una paciente de 9 años de sexo femenino sin antecedentes patológicos de relevancia. La niña fue derivada a nuestra institución por un traumatismo cerrado de tórax como consecuencia de una caída desde un caballo y su posterior arrastre durante una distancia no determinada. Ingresó respirando espontáneamente con soporte de oxígeno por máscara no de reinhalación, saturando 100%. Tenía múltiples escoriaciones en todo el cuerpo, se observó deformidad y asimetría torácica izquierda con respiración paradojal homolateral. Presentaba los siguientes signos vitales cuando ingresó. Tenía una tensión arterial de 119/65, 25 respiraciones por minuto, una cardíaca de 117 por minuto, y en la escala de Glasgow tenía 15 puntos con un índice de trauma pediátrico de 7. La paciente se encontraba hemodinámicamente estable y sin signos de insuficiencia ventilatoria. Por mal manejo del dolor, a pesar de haber recibido antiinflamatorios no esteroideos y opioides en dosis adecuadas, se decidió colocarle en el acceso venoso en forma electiva y se realizó una radiografía de tórax. Esta es la radiografía de tórax de esa paciente en ese momento. Después le vamos a dar otra mirada, así todos nos podemos orientar. Entonces, hablemos acerca de las generalidades, ¿sí? El traumatismo torácico supone la segunda causa de muerte en la infancia tras el traumatismo craneoencefálico en los niños. Representa el 2% de la consulta por trauma y un 10% del trauma hospitalizado. Suele aparecer en el contexto de un politraumatismo, aproximadamente 4 o 8%, debido principalmente a accidentes de tránsito, bicicletas, atropellos y maltrato o agresión. Presenta picos de incidencia entre los 8 y 9 años y el otro pico lo hace a los 14, 15 años. La contusión pulmonar es la lesión más frecuente, seguida de las fracturas costales, neumotórax simple y el hemotórax. Tenemos la clasificación, digamos, la clásica, la que normalmente estamos acostumbrados a leer en la mayoría de las revisiones que se hace acerca del trauma torácico, dividiéndose en traumatismo cerrado, que representa el 85 a 95% de los casos, y ocurre como consecuencia de un traumatismo directo por mecanismos de compresión y desaceleración. Suelen ser secundarios accidentes de tráfico, atropellos o caídas de bicicleta. Tienen mayor incidencia en niños pequeños y las lesiones más frecuentes son las fracturas costales y la contusión pulmonar. Después tenemos los traumatismos abiertos, que restaría el 10 a 15% aproximadamente, y habitualmente están producidos por heridas por armas de fuego o blanca. Son frecuentes el hemotórax, la laceración pulmonar y la lesión de grandes vasos. La edad media de los niños es mayor que la de los cerrados, y tiene esta, de mala, tiene mayor mortalidad. Esta clasificación que tenemos me parece un poco más práctica y sobre todo para orientarnos en el tiempo, las acciones que tenemos que tomar en consideración de acuerdo a cada paciente. Así que lo dividimos en con riesgo inminente de muerte, con riesgo vital potencial o sin riesgo vital, que esta básicamente serían las lesiones que están solo en pared de tórax, sin lesión de pleura ni de otros órganos internos. Las lesiones en tórax con riesgo inminente de muerte son lesiones que deben diagnosticarse en la evaluación inicial y se deben intervenir inmediatamente. De lo contrario, pueden producir la muerte de nuestro paciente por la hipoxia severa que caracteriza a todas estas lesiones. Una de estas sería el neumotórax hipertensivo. Van a ver en la imagen superior de la derecha cómo funciona y cómo se comportan las presiones en el neumotórax hipertensivo, definiéndolo como la lesión más frecuente en el trauma de tórax cerrado después de la contusión pulmonar y la más frecuente en el trauma penetrante. El aire en la cavidad pleural proviene de la lesión penetrante en la pared con una disrupción del parénquima pulmonar o rotura de la vía aérea tipo esófago. El neumotórax hipertensivo junto con el hemotórax masivo son las lesiones con riesgo inminente de muerte más graves en el trauma pediátrico y se diferencian del neumotórax simple o hipertensivo porque el aire comprime el pulmón afectado y el contralateral desplaza el mediastino, comprime los vasos, disminuyendo el retorno venoso y produce un shock obstructivo junto con la hipoxemia severa. Esta sería una radiografía clásica que pudiéramos
evidenciar o podemos apreciar un neumotórax hipertensivo en donde se ve prácticamente arriñonado, colapsado el pulmón izquierdo, con un desplazamiento consiguiente, si se fijan en la columna de la vía aérea, de todas las estructuras hacia el lado contralateral. Entonces, en la evaluación inicial de la regla de los neumotórax hipertensivos, obviamente como todo, desde el ABC, se encuentra entonces, van a ver clínicamente que hay hipoxemia severa, que el murmullo vesicular está abolido, los ríos cardíacos están desplazados, ingurgitación yugular y puede haber enfisema subcutáneo generalizado, si la causa es la ruptura de la vía aérea, en los casos de ruptura de vía aérea. Esto básicamente es como para recordar a manera donde se hace el abordaje topográfico para el drenaje del mismo, ya que es una urgencia, y se suele hacer entonces clásicamente en el segundo espacio intercostal, en línea axilar media, con una aguja calibre 14, básicamente tiene que hacerse con una angulación de 90 grados y va perpendicular a la lesión, digamos, 90 grados, debe conectarse siempre esta aguja a una llave 3 vías y a una jeringa para hacerlo un poco más controlado, digamos. Esto a manera de recordatorio de cómo funcionaría, casi siempre se hacen estos drenajes y luego se coloca la trampa de agua, que es lo que, o el tubo de venamiento pleural con la trampa de agua, que es lo que clásicamente se suele realizar. Esto a manera de recordatorio. Entonces, en el neumotórax hipertensivo vamos a ver clínicamente la vía aérea va a estar, si hacemos el ABCDE, que clásicamente hacemos en las urgencias, tenemos una A que va a estar permeable, B con dificultad respiratoria intensa, pero que el tórax va a estar asimétrico, abombado, hipersonoro, con un murmullo vesicular que va a estar abolido. En la C, frecuencia cardíaca que va a estar aumentada, va a tener ingurgitación yugular, desplazamiento de la punta, del apex cardíaco. En la D vamos a ver que puede estar alterado o no, y la E, lesiones en tórax u otros lugares. El tratamiento básicamente entonces va a ser la colocación del oxígeno al 100%, el monitoreo continuo del paciente, posición en decúbito dorsal. Se sugiere sedación, básicamente hacer antisepsia, anestesia, asepsia para evitar la presión positiva. El drenaje torácico que dijimos que por topografía era el segundo espacio intercostal con línea medioaxilar, la aguja 90 grados que debe estar conectada a una jeringa, asimismo una llave 3 vías, y posteriormente una toracotomía mínima que suele ser el desenlace de la mayoría de estos pacientes. Otra de las entidades que podemos evidenciar es el neumotórax abierto. En este caso se produce cuando existe una lesión de la pared del tórax de al menos 2/3 del diámetro de la tráquea que penetra la pleura. El aire entra por diferencia de presión y se acumula en el espacio pleural. En la evaluación inicial, además de la hipoxia severa y la evolución de los ríos respiratorios, se observa la herida en la pared del tórax con un sonido en la expiración que se le puede denominar como que sopla. En el manejo inicial se debe cerrar la herida a 3 lados para permitir que el aire salga o que tenga un efecto de válvula, ahora lo vamos a ver en una imagen, para que posteriormente no entre con los movimientos respiratorios. En la imagen que tienen en la parte superior de la derecha explica cuando hay alguna lesión que o injuria a nivel de la pared del tórax, empieza a entrar el aire, lo que hace aumentar las presiones y va a evitar, digamos, la expansión del pulmón de ese lado, del lado donde tengamos la lesión, pero el aire logra entrar más no salir. Desde el punto de vista de la clínica vamos a tener que la vía aérea va a estar permeable. En la B vamos a ver una lesión en la pared del tórax con dificultad respiratoria, una sonoridad que puede estar variable porque en realidad depende del tiempo que tenga el paciente con la lesión y qué tanto sea el defecto, y un murmullo vesicular que va a estar disminuido. En cuanto a la C, la frecuencia cardíaca va a estar aumentada y el llenado capilar va a estar normal. En la D puede estar alterado o no, depende también de si está acompañado de otras lesiones, en realidad de las condiciones generales del paciente. Y la D, lesiones en tórax soplante o lesiones asociadas. Entonces, en cuanto a la conducta sería, igual que en las anteriores, monitorización, analgesia y aporte de oxígeno al 100%, la oclusión de la lesión, que como ven en la imagen de la derecha, consiste en parchar, básicamente colocar un apósito, algo que nos permita tapar por 3 lados eh, la herida, ¿sí? Y va a hacer como un efecto de válvula. Durante la inspiración, esto se adosa a la pared del tórax, evitando que el aire entre,
y durante la expiración se levanta o logra separarse para sacar un poco el aire. Eso tratando en aras de estabilizar el paciente un poco más, porque el drenaje definitivamente, el tratamiento definitivo es el drenaje pleural con la cierre posterior de la brecha torácica. Entonces, a manera de, digamos, y ocurre en todas las patologías del manejo, del enfoque que se le da desde la urgencia, es estabilizar siempre el paciente y después decidir cuál va a ser la conducta o de tratar de entregarlo lo más compensado posible a donde sea que vaya a ir. Hemotórax masivo es otra de las entidades. En este caso hablamos entonces que es un acúmulo en el espacio pleural de sangre en un volumen igual o mayor al 30% de la volemia, lo que lo diferencia del hemotórax simple. Anteriormente se decía que era el 25%, pero bueno, en realidad ahora ese porcentaje aumentó y se habla de un hemotórax masivo cuando tenemos un 30% de la volemia. La sangre puede provenir de costillas fracturadas, laceraciones de la pared torácica o disrupción vascular, que puede ser intercostales o las mamarias internas. Las lesiones de grandes vasos mediastinales o del parénquima es menos frecuente, pero lamentablemente son más significativos los hemotórax en estos casos. Si existe lesión diafragmática, la hemorragia intraperitoneal puede ser causa de hemotórax también. Al igual que en el neumotórax hipertensivo se compromete la suficiencia respiratoria por compresión del pulmón ipsilateral y contralateral, pero además se acompaña de un shock hipovolémico, a diferencia del neumotórax hipertensivo, que como vimos produce básicamente un shock obstructivo. En estas dos lesiones que tienen riesgo inminente de muerte, en ambos voy a tener un shock, pero es por distinta, digamos, acción mecánica y además por eso los dividen en dos tipos de shock. Uno va a ser un shock obstructivo, en el caso del neumotórax, y en el otro hipovolémico, obviamente, porque el 30% de la volemia la tenemos en el tórax cuando hay un neumotórax masivo. Entonces, clínicamente vamos a tener un paciente que está con una A permeable, desde la B con una dificultad respiratoria, tórax que va a estar asimétrico, con matidez, y un murmullo vesicular que va a estar abolido. Desde la C, el paciente luce pálido, con una frecuencia cardíaca que va a estar aumentada, un llenado capilar prolongado, extremidades frías, pulsos débiles, con hipotensión, pero en este caso no hay ingurgitación yugular porque no hay una compresión mecánica digamos, por el aumento de la presión en el tórax, como ocurre en el neumotórax hipertensivo, que es una diferencia importante. Desde la D vamos a tener un paciente que puede estar alterado, y en la E hay lesiones del tórax u otros territorios. Entonces, la conducta básicamente va a ser monitorización, oxígeno al 100%, soporte hemodinámico en el que se va a ofrecer infusiones con cristaloides y hemoderivados, seboanalgesia para el confort del paciente, drenaje inmediato y controlado, ¿sí? En este caso nosotros topográficamente ubicamos el cuarto y quinto espacio intercostal, clásicamente el quinto espacio intercostal con línea medio axilar, para realizar el drenaje, pero a diferencia del neumotórax, los hemo, como estamos hablando que es sangre lo que tenemos, parte de la volemia, debe hacerse de manera controlada, ¿sí? Se debe ubicar el paciente, su miembro superior ipsilateral debajo de la cabeza, ubicamos topográficamente el quinto espacio intercostal, se hace la antisepsia, la sepsia y la anestesia local, y se hace la punción con el catéter a 90 grados conectado a una jeringa, como vimos en el neumotórax, y posteriormente se debe conectar el tubo de tórax con una toracotomía mínima que pueda hacerse eventualmente en la emergencia o muchas veces se prefiere hacer en quirófano con un paciente bajo anestesia y también por toda la parte de mantener que es la asepsia para la colocación del mismo. Esto a manera de recordatorio y de referencia, la ubicación anatómica de dónde se debe colocar. Y después tenemos que requiere entonces drenaje pleural inmediato, en el cual se realiza en el quinto espacio de línea media axilar con el tubo de drenaje. Importante esta acotación, que por eso les traía esta imagen, vigilar el gasto, que esto básicamente lo hacen ya después durante las internaciones, el gasto que tiene el paciente durante el tubo de tórax cuando hay un neumotórax, porque si este es mayor a 4 mililitros kilo hora, quiere decir que este paciente tendría que entrar a quirófano, no a colocar el tubo, sino a tratar de solucionar el problema que está haciendo que pierda la volemia, porque tiene un sangrado activo. Básicamente eso. Otra de las entidades que nos vamos a encontrar es el taponamiento cardíaco. En este caso hay presencia de sangre, pero en el pericardio, por lesión cardíaca o grandes vasos, que comprometen severamente la función cardíaca.
El acúmulo de sangre en el pericardio, el nemopericardio, presenta varios grados de severidad. Cuando nos compromete la función cardíaca, se habla de tamponamiento o de taponamiento. Y se manifiesta con hipotensión, ruidos cardíacos que se van a escuchar como que están alejados e ingurgitación yugular. Esto hay que tenerlo presente. Esta es la mentada triada de Beck. Hay pobre perfusión periférica y obviamente hay una electromecánica que va a estar también alterada. Se habla de un pulso paradójico y con una caída de la presión a 10 milímetros de mercurio en inspiración, pero esto ocurre en la mitad del caso de los pacientes. Y la evacuación de la sangre puede hacerse a ciegas, antes lo hacían a ciegas cuando se sospechaba clínicamente. Por suerte esto ha cambiado, así que la facilidad de tener en muchos lugares probablemente el acceso a un ecógrafo se sugiere y se aconseja obviamente que se haga ecodirigido. Otra de las entidades que podemos encontrar es el tórax inestable. Este se produce cuando hay fracturas de al menos dos costillas o al menos dos lugares en la misma costilla que comprometen los movimientos respiratorios y por ende la mecánica respiratoria. Las lesiones con riesgo inminente de muerte deben diagnosticarse y tratarse en la evaluación inicial a través del examen clínico, mirando, palpando y ocultando el tórax, buscando signos de lesión tipo contusiones, heridas, enfisema, bombamientos, ventilación asimétrica, retracciones, etcétera. También ver la parte de los ruidos cardíacos, pulsos periféricos en irritación yugular. La estrella de la evaluación es el saturómetro, ya que toda lesión con riesgo inminente de muerte va a cursar con hipoxemia. Entonces, la hipoxemia se le puede llegar por compromiso ventilatorio, como lo comentamos por el neumotórax abierto o el tórax inestable por compromiso circulatorio, como el taponamiento o por ambos, en el caso del neumotórax hipertensivo, en el que podemos estar en presencia de un shock obstructivo o, como en el caso del neumotórax masivo, un shock hipovolémico. Bien, entonces el tratamiento, esta imagen que tenemos a la derecha es más o menos como ocurriría un tórax inestable en el que hay varios trazos fracturarios de varios arcos costales, ¿sí? Entonces, en la evaluación inicial vamos a observar el segmento fracturado se va a retraer durante la inspiración, que es lo que se conoce como respiración paradojal, y se presenta con un dolor muy intenso y una hipoxia severa. Se debe evitar que la zona fracturada tambalee con movimientos respiratorios mediante la fijación manual y básicamente podemos hacerlo en la guardia cuando colocamos una bolsa de arena, cuando las tenemos, y si no las tenemos, muy fácil y más fácil acceso a un sachet de solución, ¿sí? Que se debe colocar en la lesión para evitar que esos movimientos de tambaleo persistan. En el departamento de emergencia suele ser necesaria la ventilación mecánica con presión positiva final para evitar el colapso pulmonar y se debe evaluar la fijación quirúrgica de las costillas fracturadas. Esto generalmente suele hacerse siempre en un segundo tiempo, pero nuestro trabajo desde la estabilización es hacer todas estas medidas que ya mencioné. Entonces, clínicamente vamos a ver que tiene una A que está permeable, B con dificultad respiratoria o respiración paradojal, C con una frecuencia cardíaca que va a estar normal o aumentada, con un llenado capilar que puede estar normal, D normal, y en la E vamos a ver las lesiones en el tórax, así como la imagen que tenemos acá a la derecha. Ahora vamos a pasar a las lesiones en tórax con riesgo vital potencial. Entonces, estas lesiones las podemos sospechar en el examen físico, pero se diagnostican a través de imágenes. Recuerdan que las primeras que dijimos son diagnosticadas por clínica. Estas son por imágenes, como para hacer la diferenciación, y tenemos un grupo que está la ruptura de esófago, ruptura de diafragma, contusión pulmonar, lesiones cardíacas contusas, transección parcial de la aorta, neumomediastino, neumotórax, en este caso será un neumotórax simple o pequeño, hemotórax simple, asfixia traumática. Entonces, con respecto a la contusión pulmonar, es la lesión más frecuente en el trauma pediátrico, representa entre el 30 al 40%. Pueden presentarse aislado o acompañado de otras lesiones. En el niño, cuando la lesión es única, no tiene una relevancia ni va a cambiar el manejo terapéutico ni la evolución, que normalmente algunos los que trabajan con adultos ven que es distinto. Y en el caso de los adultos es un indicador independiente, en el caso de pediatría es distinto, ¿sí? No necesariamente la realización de una tomografía en la contusión pulmonar asintomática
Más aún las contusiones identificadas solo con tomografía no tienen la evolución sintomática o con radiografía positiva del inicio, no sé si se entiende. Es decir, cuando nosotros tenemos la presencia de una contusión pulmonar que vemos radiológicamente, no necesariamente el paciente va a tener una evolución tórpida o una mala evolución, y no necesariamente el paciente, en este caso, prela la clínica, y el paciente que tomográficamente me puede informar que tiene una contusión pulmonar no significa que es una urgencia o que tengo que hacer algo en el inmediato. Nos vamos a manejar con respecto a la clínica. Por suerte, si bien es una de las lesiones más frecuentes en pediatría, no suele ser, digamos, con mucha intervención, se suele manejar más clínicamente y no con tanta intervención. Otra de las lesiones es la lesión de esófago torácico. Acá en la mano derecha superior pueden ver más o menos cómo se vería radiológicamente esta lesión. Es una lesión esofágica, por suerte es rara en los niños y pasa desapercibida en un contexto de un politraumatizado. Si no se sospecha por el mecanismo de trauma, presenta complicaciones severas como la mediastinitis y la sepsis. Así que es importante, como la mayoría de los cuadros en pediatría, sospecharlo, pensarlo y descartarlo. En el niño, el mecanismo más frecuente es por compresión torácica significativa, con dolor en el pecho, puede haber enfisema subcutáneo y disnea. El diagnóstico se sospecha en una radiografía de tórax por la presencia de aire y se confirma cuando hacemos la esofagoscopia o la endoscopia. La colocación precoz de antibióticos y la resolución quirúrgica marcan la evolución favorable en estos casos. Otra de las lesiones también, por suerte, muy poco frecuente es la rotura de diafragma. Los accidentes de tránsito son la causa, digamos, principal. La compresión súbita a nivel de la unión tóraco-abdominal por aumento de la presión intratorácica e intraabdominal contra un diafragma fijo es lo que ocasiona esta rotura. Aun cuando el trauma penetrante es infrecuente en el niño, la lesión diafragmática debe sospecharse ante las injurias penetrantes en tórax o en abdomen. La lesión diafragmática se asocia a contusión pulmonar, laceración hepática o esplénica y lesión de la aorta. Los signos y síntomas suelen estar ausentes y puede presentarse, digamos, distrés respiratorio, dolor en el pecho o dolor en el hombro ipsilateral, abdomen excavado, la presencia de ruidos intestinales a la ocultación del tórax no es específico, ya que pueden ser sonidos transmitidos desde el abdomen o pueden estar ausentes por un hilio que esté asociado. La presencia de la sonda nasogástrica, que es una de las medidas que comúnmente hacemos en estos pacientes, se realiza una rayos X convencional que es específica y ven una herniación, o sea, la presencia de esta sonda en el tórax, obviamente, obedece a que puede estar presente una herniación gástrica por defecto diafragmático. La rotura diafragmática, obviamente, es una indicación quirúrgica de urgencia. Otra de las lesiones que también podemos encontrarnos es la lesión de la aorta torácica. Esta aún es mucho más infrecuente en el niño, representa solo el 1% del trauma de tórax, se asocia con un mecanismo súbito de desaceleración, como en los accidentes de tránsito. La situación o los síntomas van a incluir entonces diferencia de los pulsos entre los miembros superiores e inferiores, dolor torácico y en la espalda, paraplegia, y acá hay que estar muy atentos porque normalmente suele confundirse con frecuencia con una lesión espinal, ¿sí? Así que interrogar bien el tema de los síntomas que refiere el paciente, obviamente si el paciente verbaliza. La rayos X de tórax es anormal en el 90% de los casos, entonces vamos a tener un ensanchamiento del mediastino, pérdida del botón aórtico, desviación a la derecha de la tráquea y de la sonda nasogástrica. La tomografía puede orientar el diagnóstico al igual que la ecografía transesofágica, pero el estudio diagnóstico es la ortografía, ¿sí? Y las opciones terapéuticas incluyen la resucitación líquida, el uso de betabloqueantes, transfusión de productos sanguíneos y la reparación endovascular o por cirugía abierta de la lesión. En cuanto a las otras lesiones que podemos ver, son las lesiones cardíacas contusas, incluyen la contusión miocárdica, que es más frecuente la rotura del ventrículo atrial y la disrupción valvular. La contusión miocárdica es la más frecuente, es autolimitada, con complicaciones infrecuentes como las arritmias y fallo de bomba, insuficiencia cardíaca congestiva o shock. La muerte súbita por conmoción cardíaca, o lo que se conoce como comotio cordis, por un golpe precordial aislado, es muy infrecuente en los niños.
En la evaluación inicial en un paciente con lesión cardíaca se puede encontrar dolor en el pecho, taquicardia, arritmias, la aparición de nuevos soplos, signos de fallo congestivo o taponamiento. Sin embargo, el paciente puede ser asintomático y la lesión debe sospecharse por el mecanismo del trauma, así que se debe realizar un electrocardiograma, monitoreo continuo, enzimas cardíacas y el ecocardiograma, si dispone obviamente del recurso. Otra de las entidades que podemos encontrarnos es la asfixia traumática. En este caso, la compresión directa del tórax o del abdomen aumenta la presión, dilata el sistema capilar venoso. Las áreas drenadas por la vena cava superior son especialmente afectadas, lo que explica la presencia de manifestaciones en la cabeza y en el cuello, como las vemos: hemorragias subconjuntivales y petequias, cianosis, edema periorbital, distrés respiratorio, alteración del estado mental y lesiones asociadas como la contusión pulmonar y las lesiones hepáticas. Debido a que la asfixia traumática severa produce la muerte en forma inmediata, el pronóstico suele ser bueno para los sobrevivientes, sobre todo en las primeras horas de injuria. Las manifestaciones cutáneas se resuelven con el tiempo y realmente no están reportadas secuelas neurológicas en este tipo de pacientes. Esto es realmente, hasta acá llegamos con el tema de las lesiones. Quería hacer esta acotación importante y como dato también importante en cuanto a las imágenes en el trauma de tórax, como para que nos llevemos eso de manera, digamos, resumida. Entonces, las imágenes sabemos que van a ser útiles en los traumas de tórax, en el manejo inicial sobre todo, ¿sí? Recuerden que la rayos X digamos, el que está más disponible, es el método convencional. Se puede realizar al pie de la cama del paciente sin necesidad de que el paciente tenga que ser trasladado y sobre todo me va a diagnosticar todas las lesiones con riesgo inminente de muerte y arroja signos de sospecha de las lesiones con riesgo potencial. Así que es un buen recurso, ¿sí? Otro de los estudios que podemos tener en cuanto a las imágenes es el ECOFAS y se puede utilizar para el diagnóstico de las lesiones también de riesgo inminente de muerte. Localiza aire o líquido en cavidad pleural, al igual que es útil en el diagnóstico sobre todo el taponamiento cardíaco. Recuerden que charlamos que se podía hacer el drenaje codirigido, que es lo que se recomienda. El otro estudio que podemos tener a mano es la tomografía computarizada. Este va a diagnosticar todas las lesiones, como las contusiones pulmonares, incipientes, no visualizadas en una rayos X convencional. Su indicación es irreemplazable cuando se sospecha de una lesión de mediastino con compromiso vascular, como una transección parcial de la aorta. Esto es importante que se lo lleven. No a todo paciente con trauma de tórax lo tenemos que hacer una tomografía. Por eso quise traer esta acotación, ¿sí? Y otro de los estudios por imagen que podemos hacer uso es el esofagograma, que básicamente se usa solo ante la sospecha de una ruptura de esófago, ¿sí? Entonces, bueno, vamos de vuelta al caso clínico. Lo traje de nuevo, lo releemos y así podemos irnos orientando. Bien, paciente de 9 años entonces, de sexo femenino, sin antecedentes patológicos de relevancia. La niña fue derivada a la institución porque tenía un traumatismo cerrado de tórax como consecuencia de una caída de un caballo y su posterior arrastre durante una distancia no determinada. Ingresó respirando espontáneamente con soporte de oxígeno por máscara de no reinhalación, saturando 100%. Tenía múltiples escoriaciones en todo el cuerpo. Se observó deformidad y asimetría torácica izquierda con respiración paradojal homolateral. Presentaba los siguientes signos vitales al ingresar y era una TA de 119,65, una frecuencia respiratoria de 25, una cardíaca de 117, un Glasgow 15 puntos máximo con un índice de trauma pediátrico de 7. La paciente se encontraba hemodinámicamente estable y sin signos de insuficiencia ventilatoria. Fíjense la radiografía que está del lado derecho, hay unas flechitas que señalan algo en particular, así que damos continuidad. La tomografía computarizada del tórax mostró fracturas costales izquierdas desde la segunda hasta la séptima y desde la cuarta hasta la séptima también. Se constataba fracturas de los arcos anteriores y medios que determinaban el hundimiento y la deformidad. El hemonemotórax y signos de contusión pulmonar bilateral, ¿sí? La tomografía de abdomen y de pelvis con contraste no tenía alteraciones y se decide colocar un tubo de drenaje pleural. La niña permanece durante 72 horas
con relación entre la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno, PAFI, superiores a 300, con un buen manejo del dolor y sincronía paciente-ventilador. Realizaron interconsulta con servicio de cirugía torácica y decidió la conducta quirúrgica. Antes del procedimiento quirúrgico se realizó una broncoscopía rígida que descartó que no tuviese una lesión de la vía aérea. Por toracotomía posterolateral izquierda realizaron la osteosíntesis de las costillas tercera y séptima con clips de costales de titanio, que es la imagen que está superior a la derecha, ¿sí? No sé si logran visualizar. Ellos fijan solamente las costillas tercera a la séptima y la segunda, como manualmente no impresionaba estar, digamos, inestable, la dejan bien. Eh, a las 24 horas postquirúrgicas se extuvo la paciente de manera programada, se colocó en ventilación no invasiva un BNI electivo y medicaron con dexmedetomidina, AINES y opioides para lograr la adaptación al BNI y la analgesia adecuada. Se suspende BNI a las 24 horas, al quinto día de internación se retira el drenaje pleural y la paciente evolucionó favorablemente. Permaneció 5 días en ABM y 9 días en internación para un total completo, ¿sí? En el control postquirúrgico la paciente la citan 60 días después del postquirúrgico y la verdad que de 10. Una paciente que estaba sin deformidad torácica y que no presentó limitaciones. Entonces, este caso trataba, para concluir, de un bolet costal, ¿sí? Entonces, como conclusiones, quiero que se lleven esto. Número 1, el trauma de tórax en las lesiones con riesgo vital inminente se diagnostican en la evaluación inicial. Cursan siempre con hipoxemia, con o sin shock hipovolémico u obstructivo, ¿sí? Son clínicos los diagnósticos. 2, el riesgo vital se resuelve en la emergencia y la radiografía de tórax y el ecofaz, que eso es lo que comúnmente podemos tener en la gran mayoría de los centros asistenciales, nos puede dar una idea de dónde estamos parados con los pacientes, ¿sí? La rayos X diagnostica todas las lesiones con riesgo vital inminente y se sospecha además, nos permite sospechar también si hay lesiones con riesgo vital potencial. Es un recurso económico y de fácil acceso. La tomografía diagnostica contusiones pulmonares incipientes o pequeñas, pero que no logran visualizarse en la radiografía. Y por último, la tomografía con contraste solo va a ser irreemplazable en el diagnóstico de lesiones de mediastina, cuando sospechamos lesiones de mediastina. Para el resto de las lesiones no sería necesaria la tomografía, o indispensable, digamos. Acá les dejo la bibliografía, igual después queda grabada para que la puedan ver con más detenimiento. Y vamos a la parte de las preguntas. Bien, una de las preguntas que me formulan es, en el caso de que no haya tubo pleural en nuestra institución, ¿cómo podríamos drenar un neumotórax masivo? Siempre la mirada es de resolver la urgencia, digamos, ¿sí? Si yo tengo un neumotórax masivo, el paciente en 3, 2, 1 se despide del planeta. Entonces, la idea sería poder hacer, como les mostré topográficamente, el drenaje controlado del hemotórax hasta un punto. Y me decías, bueno, ¿hasta qué punto? Y depende de la volemia del paciente, habrá que hacer un cálculo de acuerdo al peso, pero descomprimir lo que se pueda sin que tenga una repercusión hemodinámica. La mayoría de los pacientes, tanto el hemotórax hipertensivo como el hemotórax masivo, suelen terminar con un tubo de advenimiento pleural, pero en la urgencia se hacen los drenajes respectivos, solo que en el hemotórax se hace de forma pausada y controlada. No sé si contesté tu pregunta. Pero te pregunta con qué, si no tenés tubo. Se hace con aguja. Se hace la extracción se hace con aguja. Básicamente aquí me aclaraba Claudia que me preguntaban que por qué se utiliza una OCAT que se conecta a una llave 3 vías con una jeringa. Así que se hace la punción y se extrae de manera controlada la sangre, ¿sí? Después sí, obvio, va al tubo, pero inicialmente es así. Sí, el drenaje se hace con eso, con una OCAT 14 lo puedes hacer. También depende de la edad del paciente, del tamaño, de muchas de estas cuestiones. Casi siempre se prefiere que sean relativamente agujas gruesas como para que no se obstruyan, ¿sí? En realidad, aquí me preguntan que con respecto a las fracturas costales,
serían de resolución quirúrgica, depende de su ubicación y compromiso de algún órgano específico. En realidad, las fracturas costales, si yo tengo una sola fractura que no está desplazada y que no compromete mi tórax, no tiene indicación quirúrgica. Tienen indicación quirúrgica las que son polifragmentarias, por así decirlo, es decir, un bolet, que estamos hablando de uno, dos, tres arcos costales que pueden estar polifracturados y que obviamente a la hora de realizar el movimiento respiratorio voy a tener un tórax que está inestable. Si tengo un traumatismo en tórax, se descarta todo, el paciente está bien y cuando hacemos solamente vamos a evidenciar radiológicamente que hay una fractura de un solo arco costal lineal no desplazado que no compromete, no tiene indicación quirúrgica. Chicas, después yo quería hacerle unas consultas acerca sobre todo de la analgesia. Muchas veces sucede, por ejemplo, en estos niños con fracturas costales, que se tiene, vamos a decir de alguna forma, cierto respeto por poner algún tipo de analgésico, y quería saber qué piensan ustedes con respecto a eso. En realidad estas son lesiones extremadamente dolorosas, además de la angustia, lo que genera la dificultad para respirar que puede estar en alguna de las lesiones. Nosotros en realidad aconsejaríamos el uso de la pseudoanalgesia en estos casos y opioides también para el manejo del dolor. Muy probablemente no va a ser capaz de primera entrada a nosotros indicar, por ejemplo, una DIPI para el dolor con un paciente con estas características. Va a ser un poco más irnos por el opioide tipo morfina y por ahí podemos utilizar algunos de los fármacos que usamos comúnmente en pseudoanalgesia. Y Se por ahí la prefiere otra más, consulta está que es más, se animen a consultar más. Si ustedes desde enfermería y médicos, si tuviéramos que recomendarles o aconsejarles a nuestros compañeros del interior que tengan guardado en algún lugar determinados elementos como para poder abordar esto, ¿qué quizás les podríamos recomendar para decir, bueno, esta cajita se tiene guardada por si necesitamos hacer algún abordaje de urgencia? claro, y en estos casos que son las dos lesiones, bueno, ahora Clau, le abro yo y termina Clau, pero en realidad, como comentábamos, las dos lesiones con riesgo inminente de muerte, digamos, con más frecuencia son el hemotórax masivo y el neumotórax masivo. Así que normalmente nosotros recomendaríamos, o por mi parte, el tener el material, digamos, de drenaje agudo en la urgencia. Ahí no sé, gracias. Sí, lo ideal siempre hago 14, que es lo que decíamos en un principio, que es la que no se va a obstruir, no se va a tapar de forma fácil, y siempre tener, bueno, nosotros particularmente en nuestro servicio tenemos los equipos preparados para toda clase de emergencia, en este caso un ABOCAD llave de 3 vías, jeringas por ahí de 20 sería lo ideal, y siempre tenerlo esto separado como para un equipo de descompresión rápida. Claro, tratar de que sea lo más, si no tenemos campos estériles porque no es el lugar, tratar de tener, ayudarnos con compresas, con cosas que sabemos que están estériles, que también puede estar en ese equipo, guantes estériles también, o sea, todo tratar de que sea lo más estéril posible. Sabemos que ante la urgencia, igual nos pasa, por ejemplo, no viene el caso, pero cuando hacemos la intraósea, que por el apuro, la urgencia, no nos fijamos, pero es importante tratar de hacer lo más prolijo posible, lo más aséptico posible que se pueda para evitar posibles complicaciones, porque obviamente la idea es ayudar, pero, pero sí, se puede tener un kit de estos preparados con todo estéril en esta cajita, que sería en el caso de que sospechemos que están este tipo de lesiones. Y siempre en lo posible el equipo de ropa, que eso nosotros tenemos siempre guardado el estéril, y en el caso de que no se pueda hacer una asepsia con Pervinox porque no hay en los servicios, que muchas veces pasa, con alcohol también se puede hacer una asepsia para mantener estéril la zona. Bien. Otra de las preguntas que me formulan es que si no hay riesgo de presión respiratoria con los opioides. Con los opioides no necesariamente. Hay un porcentaje que sí, pero a ver, no puedes tener un paciente, digamos, con dolor y no le vas a pasar nada. Desde la pseudoanalgesia, que es la que normalmente se tiene el temor con respecto a la depresión respiratoria, se recomienda más que nada la ketamina, que es una de las que me parece que la pueden tener algunos de los centros asistenciales, digamos, un poco más fácil de acceso. Pero todo depende de qué dispongas en tu hospital. Igual, como te digo, no vas a tener un paciente medicado con una dipirona o un diclofenac entre un bolet costal o con un hemotórax masivo, con una herida o un tórax abierto, en donde sabes que no le va a hacer absolutamente nada. No sé si contesté.
Después me preguntan que cómo movilizamos las fracturas costales múltiples. Bueno, como vimos en la imagen, no sé si la recuerdan, donde había un bolet costal con varios trazos fracturarios en la parrilla costal, y lo ideal es utilizar o bolsas de arena, que la mayoría de las veces no las tenemos, es lo que está recomendando la bibliografía, y nosotros algo que sí tenemos y casi todos tenemos es algún sachet de solución. Entonces eso nos puede servir, se coloca sobre el paciente sujetado con una venda o algo que inmovilice, que permita que esté allí, también depende del lugar de la fractura, ¿sí? Pero la idea es que haga un sobrepeso, digamos, ¿sí? Un peso para tratar de estabilizar los movimientos respiratorios y que con cada expansión torácica no se muevan los pedazos de arco costal para todas partes. No sé, Cristian, si te contesté. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Parecería que no, y acá están agradeciendo. Bueno, Alejandra Ah, dice excelente, Héctor dice que es muy claro, que muchas gracias. bien, También Jerónimo agradece. Creo que estamos en tiempo, a ver, ¿hay alguien más? No, perfecto, son saludos y agradecimientos. listo. Bueno, chicos, un placer. Espero que les sirva eh, para las prácticas diarias y bueno, un gusto. Nos vemos en los próximos encuentros. Hasta luego.